Lot fue uno de ellos. ¿Quién más? Ananías y Zafira. ¿Quién más? Balaam, el profeta. ¿Quién más? Jesse. También Jacob, Acán, Gedeón, el joven rico, Judas Iscariote, Simón el mago, ¿se acuerdan? Personas que demuestran que sí querían servir a Dios, que sí querían buscar, obedecer a Dios, pero su corazón manifestó lo que había en realidad dentro de ellos y demostraron la avaricia, la amargura, la equivocación que había en su corazón. Pero mencionemos a un ejemplo bueno, para con ese ejemplo cerrar la lección anterior, que lo quería mencionar, pero el tiempo se acabó. Pero hay un buen ejemplo, tal vez hay muchos, seguramente hay muchos más, pero hay un ejemplo que yo quiero mencionar, de alguien que en verdad manifestó que amaba a Dios más que las riquezas, más que su posesión material, más que cualquier cosa, incluso más que a su propio hijo. ¿A quién me refiero? Abraham. Abraham es un claro ejemplo de un hombre que decidió servir a Dios antes que a las riquezas. ¿Se acuerdan cuando luchó con aquellos reyes de Sodoma y Gomorra? Y peleó y tuvo victoria y hubo un aliado ahí con él, porque pues vieron que Abraham era un hombre del cual convenía estar al lado de él, y aquel hombre le quiso dar bienes materiales. ¿Y qué dijo Abraham? No quiero nada de tu parte. Gracias, pero no quiero que vayan a decir que por tu causa que tú me has enriquecido, o que él mismo vaya a decir, ¿verdad?, que ha sido enriquecido por un rey. ¿Qué era lo que estaba reflejando Abraham en su corazón? Yo sirvo a un Dios y ese Dios se encarga de prosperarme. Amén. Es decir, este hombre no quiso ningún tipo de alianza con otro personaje. Él quiso únicamente reservarse a Dios. Él era exclusivo para Dios y sabía que Dios era quien lo estaba prosperando, quien lo estaba bendiciendo, y no necesitaba de la ayudadita de ningún otro individuo. Así tenemos que ser tan celosos como lo fue Abraham, así. Y un clarísimo ejemplo, decidió él obedecer a Dios. Cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Entrégame a tu hijo en sacrificio, en holocausto, entrégamelo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Cuánto se tardó para cumplir con esa obediencia? Fue inmediato, tal vez en la tarde Dios le está diciendo eso, o en la mañana, no recuerdo si dice a qué horas sucedió, pero indica la palabra de Dios que inmediatamente al siguiente día, todavía era de noche, todavía era de madrugada, cuando se levantaron y fueron de camino a ese monte donde Dios le indicó que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, ¿qué era lo más valioso que tenía Abraham? ¿No era su hijo? Era lo más valioso. Yo sé que también amaba a su esposa, claro que sí, amaba a su familia en general, pero lo que más amaba en ese momento era su hijo. Era lo que más atesoraba él en su corazón. ¿Recuerdan cuando Abraham está en ese tiempo con Dios? Y Abraham podría estar contento, disfrutando de todas las bendiciones de Dios, pero abre su corazón ante Dios y le dice a Abraham, a Dios, ¿pero de qué me sirve, Dios? ¿De qué me sirve tener todo esto? Si un día voy a morir y todo esto que me has dado se lo voy a dar a uno de mis criados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces sí, Abraham estaba muy contento, muy satisfecho de las bendiciones de Dios, pero le faltaba una cosa, ¿sí? Y ahí estaba Dios planeando todo eso, organizando todo eso, para que Abraham, pues, en ese momento de su vida, lo que más atesorara era un hijo de su propia sangre, ¿sí? Y que ese legado, esa bendición, esa herencia espiritual y en todos los aspectos que Dios le había dado, pues podérsela heredar, transmitir a uno de su propia sangre. Entonces Dios va preparando todo eso, así que ya vemos a Abraham que está completo, ¿no? Completo porque ya tiene todo, incluso ya tiene a su hijo, ya tiene a su muchacho. No era un bebé, no era un infante, ya estaba grandecito Isaac cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Entonces Abraham sabía algo. Abraham tenía fe, tenía conocimiento, tenía revelación de Dios,
y él dijo, yo voy a ir y voy a cumplir con lo que Dios está pidiendo de mí. Ahí está demostrando este hombre su amor, su fidelidad, su servicio a Dios por encima de cualquier cosa. Abraham amaba más a Dios que aún a su propio hijo. Y eso está clarísimo. Y ahí está la prueba de que estaba a punto de degollarlo, a punto de usar ese cuchillo en contra de su hijo. Y ahí va corriendo el ángel y dice, detente, detente, para. Hemos conocido que temes a Dios. ¿Se acuerdan que eso dice? El temor de Dios. Esa palabra es clave para la lección del día de hoy. El temor de Dios, el temor a Jehová. Ese hombre nos dejó bastante claro que temía a Jehová. Sí lo amaba, sí lo obedecía, sí le era fiel, sí le servía, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el temor de Jehová. Y vamos a hablar un poquito del temor de Jehová el día de hoy. Ahora sí, vamos a la lección número 6. Bienvenidos todos los que acaban de llegar, bienvenidos. Eso fue una introducción y un repaso a la vez de la lección anterior, pero empezamos con la lección número 6. Y la lección número 6 se llama Establece el diezmo como un recordatorio semanal. Repito, establece el diezmo como un recordatorio semanal. Tengo 2 versículos que les voy a dejar de tarea, anoten. Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10. Son 3 versículos. Podría ser una porción algo larga para algunos. ¿Saben para quiénes podría ser un versículo largo para memorizar? Aquellos que dicen que no puedo, que no me grabo nada, que a mí no me ponga pastor a que memorice versículos porque a mí no se me pegan. Sí se le pegan. Esfuércense, vayan formando el hábito, la disciplina de memorizar. Y aparte de que estos versículos ya son conocidos para algunos. Y el otro pasaje que van a memorizar es Deuteronomio 14, del versículo 22 al 23. Deuteronomio 14, versículo 22 y 23. Los vamos a ir leyendo en la lección. De hecho son los que más van a destacar estos versículos a lo largo de esta lección. Así que por favor anótenlos de tarea. Próxima semana se los voy a preguntar. La lección se llama Establece el diezmo como un recordatorio semanal. Y para desarrollar la lección del día de hoy me voy a ir con la evaluación que les mandé ahí en el grupo de WhatsApp. Vamos a ir pregunta por pregunta, pero respondiendo cada pregunta. Así que pregunta 1 la explicamos, pregunta 2 la explicamos. Hay algunas en las que nos vamos a entretener más, hay algunas en las que casi nada más las voy a leer, porque no pienso abundar mucho en algunas, pero sí en otras. Así que vamos a la primera pregunta. ¿Cómo están? ¿Estamos listos? Sí. A ver, déjenos veo. Se ve muy gordo. Sí, ya me reclamaron y tengo que cambiar de teléfono. Ahí sí gustan cooperar. Se aceptan ofrendas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo en el cual nos hemos dispuesto a aprender de ti, Señor, de tu palabra, y en una lección que tan importante es para la vida. Necesitamos aprender a manejar mejor las finanzas, los recursos que vienen de parte tuya, Señor. Queremos ser buenos administradores, queremos presentarte cuentas claras, no queremos avergonzarnos de nada, Señor. Queremos llegar delante de ti con la frente en alto, sabiendo que hemos rendido cuentas, que hemos sido humildes para manejar los recursos, obedientes, fieles a ti, Señor, y que todo lo que tú nos has dado lo hemos puesto primeramente para tu gloria, para tu adoración, tu exaltación, pero también para servicio de los demás, para bendecir a tu pueblo, para bendecir, Señor, al necesitado, y que también nuestra familia, Señor, tenga abundancia, tenga prosperidad, que no tenga escasez, sino que haya todo en casa. Y para eso necesitamos comprometernos con tus mandamientos, con tus principios, para de esa manera gozar de una libertad financiera. Enséñanos, háblanos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Pregunta número 1. Siempre que una persona da un porcentaje de su ingreso al Señor, ¿está diezmando? Siempre que una persona da un porcentaje de su ingreso al Señor, ¿está diezmando? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o es falso? Falso, así es. Para que sea diezmo, ¿cuánto tiene que ser? El 10%. Eso ya les mencioné anteriormente, eso nos lleva a hacer cálculos, a llevar una contabilidad de nuestros ingresos, de lo que Dios nos ha dado, y como dice ahí la palabra, de todo lo recibido de tu mano te damos. Así que de todo lo que el Señor nos ha dado, tú haces el cálculo para sacar el 10%, y eso es del Señor, eso no te pertenece a ti, eso es del Señor. Y es importante esto, para que tú hagas tus cálculos y definas, ¿en realidad estoy dando el diezmo? ¿O estoy dando el 8%, o el 5%, o el 1%, o cuánto es lo que estás dando? Si es el 10%, es diezmo. Si no es el 10%, entonces no es diezmo. Segunda pregunta. La práctica de diezmar es parte de la ley del Antiguo Testamento. Otra vez. La práctica de diezmar es parte de la ley del Antiguo Testamento y no es aplicable a la iglesia hoy. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Falso, correcto. Acá voy a leer algo que está escrito. El diezmo fue establecido antes de que la ley fuera dada por medio de Moisés. Fue afirmada por Cristo en el Nuevo Testamento. El diezmo, hermanos, el diezmo primeramente lo vemos con Abraham. Otra vez, Abraham es el personaje ilustre el día de hoy. Abraham dio los diezmos de todo lo que había recibido, le dio los diezmos. ¿A quién le dio los diezmos? A Melquisedec. Precisamente después de esta historia que acabo de mencionar brevemente, le entregó los diezmos de todo lo que había recibido. Y eso fue antes de la ley. Dios dio la ley a Moisés. Entonces primero fue Abraham, después fue Moisés, ¿sí? Es decir, que en aquellos tiempos antiguos, tiempos de Abraham, ya se escuchaba del diezmo, ya practicaban el diezmo en algunas religiones, en el paganismo, con otros dioses, ya les entregaban diezmo a Dios. Y Abraham pues fue movido a hacer eso. Tal vez Abraham llegó a una conclusión donde dijo: si los demás entregan sus diezmos a sus ídolos falsos, ¿cuánto más yo no le entregaré mis diezmos a Dios, al Dios verdadero? Y sabemos pues que es el único Dios, todos los demás son demonios, es puro engaño, pura falsedad. Entonces Abraham sabía bien lo que hacía y encontró la oportunidad en la cual se estaba delante de un varón de Dios, que sabemos quién era ese varón de Dios, ¿verdad? Ese varón de Dios era el Señor Jesucristo. ¿Cómo se dice eso? Cristofanía. Una cristofanía. Era el Señor Jesucristo revelado en una persona, como ver alguno de nosotros de carne y hueso. Pero lo que está viendo Abraham a un hombre de Dios. Él identificó dónde tenía que entregar los diezmos. Igual tú también tienes que identificar dónde entregar los diezmos, y ahorita vamos a ver eso también. Aquí está una de las preguntas. Entonces, hay gente que llega a decir: no está bien esos que enseñan el diezmo, eso era para la ley y ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, y ya no hay por qué cumplir con los diezmos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Antes de que empezáramos esta serie, yo les había compartido unas lecciones, y ahí nos fuimos a Mateo capítulo 23, y exactamente en el versículo 23 el Señor Jesús nos presenta su postura en cuanto al diezmo. Busquen por favor Mateo 23. Mimi, ¿me traes un vaso con agua, por favor? Y quien lo tenga, léalo con voz fuerte. Mateo 23, por favor. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis pasar y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí está el Señor Jesús confrontando a los religiosos. Escribas y fariseos, les dice hipócritas. Son tan minuciosos, tan detallados para cumplir con su diezmo, pero lo más importante lo están pasando por alto, lo están violando.
Pero termina concluyendo el Señor Jesús diciendo, esto era necesario hacer. ¿Era necesario hacer qué cosa? El diezmo. Es necesario hacer todo eso. No dejemos de hacer el diezmo. Dice ahí el Señor Jesús, no dejemos de hacerlo. Entonces, yo ya en conclusión con este tema, lo que había mencionado anteriormente, yo entiendo que el diezmo era lo mínimo que tú podías entregarle al Señor. Así la ley te podía pedir algunas cosas por escrito y estabas obligado, comprometido a obedecerlas. Pero ahora en la gracia no significa que ya tengas licencia para violar las leyes del Antiguo Testamento. Gracias. Ahora en la gracia el compromiso aumenta, ya es mayor. Y vemos en el Nuevo Testamento que la gente, la iglesia, no se limitaba al diezmo, sino que daban más. Y dice la palabra, ya lo hemos leído también, se daban a ellos mismos. Así que el diezmo no era problema para ellos. Bueno, nosotros somos una iglesia que va a estar enseñando acerca del diezmo. Y lo hemos comprobado, hermanos. Comprobamos lo que dice Malaquías 3:10, que Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Así que lo he enseñado, yo estoy convencido de mis convicciones en cuanto a este tema, y más me confirmo cuando los veo a ustedes que están diezmando. Cuando están diezmando se aplica lo que dice Malaquías, que se abran las ventanas de los cielos sobre su vida y Dios derrama bendición de una manera que sobreabundante. Entonces Dios es fiel, sigue cumpliendo sus promesas. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si alguien dice, no, pues yo decido que no, ya no hay que dar el diezmo, bien, es decisión de cada quien. Yo muchas veces les he dicho, hay muchas personas a las cuales yo no me voy a acercar y les voy a preguntar sobre su diezmo. Oye, ¿estás diezmando o no estás diezmando? No les pregunto, porque ya me doy una idea de su postura. Entonces mejor ni toco el tema. Pero si estoy tratando un asunto financiero con alguno de ustedes y están pasando alguna situación económica complicada, entonces sí les voy a preguntar. Pero ese es mi trabajo como pastor. Así que cuando hay preguntas financieras, yo les hago una pregunta. Se las adelanto para que ustedes se las hagan a ustedes mismos. ¿Estoy siendo fiel con mis diezmos? Porque cuando alguien está fallando con sus diezmos, cuando ya entendió la enseñanza y esa persona llegó a una conclusión y dijo, muy bien, yo voy a dar los diezmos. Y si esa persona ya llegó a esa conclusión, pero está teniendo problemas económicos y no está dando el diezmo, pues allí es un punto donde estamos fallando gravemente. Y eso va a traer consecuencias. Eso no va a traer bendición, no va a traer libertad financiera a nuestra vida. Sigamos con las demás preguntas, porque todo esto que estoy mencionando tiene que ver con las otras preguntas. Pregunta número 3, esta está buenísima, El propósito principal del diezmo es el que se pueda sostener a los ministerios de la iglesia local. ¿Qué opinan? El propósito principal del diezmo es el que se pueda sostener a los ministerios de la iglesia local. ¿Ese es el propósito principal? Para los que dicen que no es el propósito principal, les pregunto, ¿cuál sería el propósito principal? La obediencia. ¿Obediencia? ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Vamos a leer un versículo. Vamos a leer el versículo que les estoy encargando de memoria, Deuteronomio 14:22. Vayan por favor todos ahí, Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Alguien que le quiera dar lectura, versículo 22 y 23, los dos, por favor. Bien, dice el versículo 22, diezmarás todo el producto
Ese es el mandato. Dios está ordenando y está diciendo a su pueblo: vas a diezmar de todo el producto. Acá está refiriéndose al grano, al ganado. Si ya sea que trabajaran en la agricultura o la ganadería, hay que diezmar de todo lo que ellos estaban trabajando. Lo mismo aplica para nosotros. Cualquiera que sea tu trabajo, tu oficio, profesión, diezma de eso, como dice aquí este versículo. Y el versículo 23 nos dice de las promesas. Número 1: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Qué te dice eso? Cuando tú cumples fielmente con el Señor, primeramente nos habla de presencia de Dios. Comerás delante del Señor. En otras palabras, habitarás en la presencia del Señor. Vas a habitar, vas a tener comunión, vas a tener intimidad y vas a disfrutar del fruto de tu trabajo, del fruto de la tierra. Vas a comer y vas a disfrutar tu alimento. Es lo que está diciendo primeramente. Y al final viene el propósito principal, porque dice al final dice: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese es el propósito, para que aprendas a temer a Jehová. Una persona que está siendo fiel con su diezmo es una persona que está aprendiendo el temor de Jehová. Bien, muy bien. Esta práctica, ¿cuál práctica? La práctica del diezmo. Esta práctica te va a enseñar a no perderte, ¿sí? Vamos, déjenme usar esa palabra. A que no te distraigas, a que no te desenfoques, sino que constantemente estás obedeciendo al Señor en esta área de tu vida. Un área muy importante, el área financiera. Un área donde no muchos están dispuestos a soltar. No están dispuestos a entregar muchos de ellos. Muchos dirán: Dios, te entrego mi corazón, Dios, yo soy tuyo, todo soy tuyo. Y hablar en términos así como simbólicos. No le entregues nada más el corazón, entrégale también la billetera, entrégale la cartera. Así le hizo un pastor una vez y un hermano dijo: ¿qué, pastor, la pompa o qué? No, la cartera. No solamente el corazón, también la billetera, la chequera, tu cuenta en el banco, tus pertenencias, todo lo que poseas. Y no solamente pertenencias materiales, sino todo. Y otra vez vuelvo con el ejemplo de Abraham. Abraham lo entregó todo a Dios. Y si Dios le pidió su hijo, también ahí está mi hijo. Abraham, hermanos, este tema tiene todo que ver con la fe. Todo que ver con la fe. Abraham dijo: voy a ir y voy a ir a adorar. Y volveremos. Así le dijo Abraham a sus siervos que le acompañaron hasta cierto lugar. Cuando ya se va acercando al monte, los deja ahí a ellos. Y Abraham dice: iremos y adoraremos. Abraham está dando por hecho que él iba a regresar junto con su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? De esa parte de la historia. Abraham está dando por hecho de que le iba a regresar a su hijo. Muchos piensan, yo también soy de esa idea, de que algunos creen o creemos que pues Abraham lo iba a sacrificar y Dios se iba a encargar de resucitarlo. Entonces dio por hecho de que pasara lo que pasara, él y su hijo iban a regresar, porque Dios le había prometido un hijo, el hijo de la promesa, y a través de ese hijo iba a venir la descendencia que iba a ser muy incontable, innumerable iba a ser muy abundante la descendencia de Abraham. Así que Abraham le creyó a Dios y él dijo: voy a ir y voy a ofrecer ese sacrificio. Por eso es que a punto de matar a su hijo es cuando Dios lo detiene, porque Dios lo probó hasta el último momento. Hermanos, si Abraham llegó a tal grado, ¿crees que él tenía problemas con las finanzas? ¿Que él tenía problemas con darle los diezmos a Dios? Ahora te pregunto, ¿cómo fueron los diezmos que Abraham le entregó a Melquisedec? ¿Fue cualquier cosa de diezmo? Hermanos, hay gente equivocada que llega a decir: es que no tengo, pastor, pero cuando tenga, voy a dar a manos llenas. ¿Creen eso que es verdad? Que el que no tiene, que el que no está dando cuando tiene poco, va a dar cuando tenga mucho. Para nada. Y tú ves a Abraham desde un principio que no tenía nada, está obedeciendo a Dios. Dios le está diciendo: salte y deja tu tierra, deja tu parentela. No sé si
digámoslo así, no me importa si tengas ya una casita, si ya estás establecido, quiero que dejes todo y me sigas. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar una nación grande. Y yo, en otras palabras, tú déjate guiar. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se dejó guiar y Dios le empezó a prosperar en todas las áreas de su vida. Y cuando Abraham lo tiene todo, cuando Abraham dice, ahora sí ya me puedo morir tranquilo, ya tengo un hijo, este hijo ya se puede casar y reproducirse, y en ese momento que Abraham lo tenía todo, Dios le pidió a su hijo. ¿Te ves dar cuenta de eso? Lo tenía todo Abraham, y Abraham estaba dispuesto a darlo. Así que, hermanos, no nos equivoquemos creyendo que estamos siendo fieles a Dios, o que cuando tenga más le voy a poder dar más a Dios. Empieza desde ahorita, con lo que tienes, con lo que para ti es poco, es mucho en las manos de Dios, y es suficiente eso. Dios hace tantas cosas tan maravillosas, hermanos, cuando tú obedeces a Dios con las finanzas y en cualquier área de la vida. Entonces, el propósito principal del diezmo, ¿cuál es? Temer a Dios. Aprender el temor a Dios, que a través de esta práctica no pierdas el temor a Dios. El temor de Dios va en aumento, hermanos. Empiezas con el temor de Dios, pero un temor de Dios a cierto grado, a cierto nivel. Y conforme sigues caminando, sigues avanzando por fe, el temor a Dios va en aumento. Así que no se les olvide, ese versículo es para memorizar. El propósito principal del diezmo es aprender el temor de Jehová. No es el propósito principal cubrir las necesidades de la iglesia, aunque sí se usa para eso. Amén. Como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propone en su corazón, no con tristeza, no con necesidad, no por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Sí? ¿Qué te enseña ese versículo? Que habrá necesidades en la iglesia, pero tú no tienes que dar ese diezmo porque hay necesidades en la iglesia, porque necesidades siempre va a haber. Entonces, esto es para que cuides tu corazón. No vengas a diezmar diciendo, ay, es que tenemos que pagar la renta, ay, es que estamos juntando porque necesitamos un mejor sonido, necesitamos esto, necesitamos aquello, necesitamos lo otro. No des tu diezmo con eso en tu corazón. Tú dalo, como decía el hermano Benjamín, por obediencia, por amor, por fidelidad, por lealtad, por administración, por alabanza. Ven y entrega tu diezmo con esa actitud, y el Señor va a proveer para todas las necesidades. Amén. Tú no te preocupes por las necesidades que haya ni en tu casa ni en tu iglesia. Primeramente, ocúpate por obedecer a Dios. Y mientras obedeces a Dios, estás aprendiendo el temor a Jehová. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Pregunta número 4. Si hay preguntas, me interrumpen, me dicen, pastor, no entendí. 4. El diezmo debe darse únicamente a la iglesia local, no a otros ministerios. ¿Qué opinan? El diezmo debe darse únicamente a la iglesia local, no a otros ministerios. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? A ver, los veo dudando. Es verdadero, la iglesia es la que se encarga de los ministerios. A ver, levante la mano. ¿Quién dice que es verdadero? ¿Quién dice que es falso? ¿Y los demás qué opinan? Bien. Dice la pregunta: ¿el diezmo debe darse únicamente a la iglesia local, no a los ministerios? Ministerios se refiere a otras iglesias, organizaciones, un ministerio que ayuda que a un albergue, una casa hogar, que lleva comida a las personas de la calle, etcétera, etcétera. Ministerios. Puede ser verdadero si tú das a la iglesia local puede dar a ese ministerio, pero no apoyando a tu iglesia, no. Ok, entonces, ¿a dónde vas a depositar tú tus diezmos? Ok. El diezmo se debe de depositar en la iglesia. No es para que tú hagas del diezmo lo que tú quieras. Es para que tú deposites tu diezmo
En la iglesia, en el cofre, en el canastito, en el alfolí, como le llamemos, tú ahí depositas tu diezmo. Y cuando haces eso, también estás actuando por fe, creyendo que Dios va a bendecir eso que tú estás dando con un buen corazón, que tú estás obedeciendo fielmente con tus diezmos. Y ya cómo lo administran en la iglesia, ya es asunto de la iglesia, ya es asunto del pastor, de los ancianos, del liderazgo, ya es responsabilidad de ellos. Por eso, hermanos, este asunto es un asunto que me trae mucha responsabilidad, porque no estamos manejando mi dinero en la iglesia. El dinero no es mío, y ¿qué crees? Tampoco es tuyo. ¿De acuerdo con eso? No es nuestro dinero. El diezmo le pertenece al Señor. Y es responsabilidad mía. Lo que sí es mi responsabilidad es darle el uso correcto al dinero, el destino, a dónde se va a ir esa cantidad que está llegando semanalmente. Ya les he mencionado, aquí juntamos el diezmo semanalmente, diezmos y ofrendas, y al fin de mes, que por ejemplo hoy es fin de mes, hacemos el cierre y cubrimos gastos. Entonces, escucha esto: tu diezmo, tu ofrenda, no es para cubrir las necesidades, ya dijimos, es para aprender el temor a Jehová. Entonces no es para las necesidades, aunque sí lo usamos para eso. ¿Se entendió la diferencia? Es decir, la intención, el propósito por el cual tú lo vas a dar, que te quede claro. No estés pensando en tantas necesidades. Y quiero ser muy enfático en esto, hermanos, porque muchas veces nos equivocamos cuando le decimos a alguien: pasa y recoge las ofrendas. Y el que recoge las ofrendas se ve muy tentado a decir eso: hermanos, recuerden que hay que pagarle al pastor, recuerden que estamos juntando para un terreno. ¿Han visto eso? Eso es un error. No tenemos que pedir las ofrendas, los diezmos, porque hay muchas necesidades. No tenemos que hacer eso. Las necesidades que siempre va a haber, déjaselas al Señor. Tú encárgate de dar tu diezmo, tu ofrenda, por obediencia, por amor, por servicio, fidelidad, lealtad, administración, por alabanza a Dios. Tú dalo con esa intención, y ya ahí habrá mayor bendición para tus finanzas propias y también para la iglesia local. Amén. Amén. Siguiente pregunta: ¿el diezmo debe pagarse semanalmente sin importar la frecuencia del pago de tu salario? Es decir, la pregunta es: ¿debes de dar el diezmo semanal, aunque tal vez a ti te paguen a la quincena o al mes? Falso. Es falso. Si ven ahí en la copia que les mandé, que se ve toda borrosa, abajo tienen las respuestas. Si la pregunta 1 es falso, si la pregunta 2 es falso, ahí abajo están las respuestas. Y la respuesta que le dan aquí en el libro a esta pregunta es que es verdadero. Pero mi opinión es que es falso, ¿sí? Pero vamos a ver el versículo. Al versículo que se están refiriendo es muy bueno y nos va a ilustrar en este asunto. El pasaje se encuentra en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Quien lo quiera leer, por favor, lo lee con voz fuerte. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cada cuándo dice ahí Pablo que hay que recoger las ofrendas? Cada primer día de la semana. Entonces, eso es afirmativo, que cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo vamos a recoger las ofrendas, vamos a recoger los diezmos. Entonces, como estamos hablando de la iglesia local, todos los domingos vamos a recoger los diezmos. Es a lo que se está refiriendo este versículo. Todos los domingos se van a recoger. Ahora, nosotros en nuestra actualidad, si tú no recibes nada de dinero porque te pagan a la semana, pues ese día no vas a entregar tu diezmo, ese día no vas a entregar tú, pero todos los demás hermanos, ¿qué van a hacer? Los demás sí van a entregar. Al que no le han pagado no va a entregar sus diezmos, porque si diríamos que sí, como dice aquí el libro, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Por si alguien dice: yo lo quiero hacer como ese libro, pastor, a ver, explíqueme. Bueno, entonces lo que te tendría que explicar es que si te pagan a la quincena, tú sacas tu diezmo, pero entonces tu diezmo lo tendrías que dividir en dos partes.
para que ese próximo domingo que ya llega, tú des una parte del diezmo, que podrá ser la mitad, y al siguiente domingo tú estarías dando la otra mitad. Yo pienso, si se están diciendo que así tienen que hacer las cosas, entonces tendría yo que dividir mi quincena para entregar un domingo y al siguiente domingo otra vez. Esa parte se me hace más complicada, más confusa. Entonces, ¿qué es lo que yo enseño mejor? Tú entrégalo cuando te toca tu quincena. Para los que ganan en quincena, que son pocos en realidad, la mayoría de aquí está ganando al día porque pueden tener negocios propios, o está ganando a la quincena y son, a la semana, y a la quincena son pocos los que ganan a la quincena. No, y aparte, si tienes el dinero ahí, es tentador, no falta que ocupes, entonces se agarra y ya no, Sí. a lo mejor lo desacompletas o ya no lo das, no está bien. Sí, es una tentación, aunque también eso nos sirve de enseñanza. Eso mismo nos va enseñando a que aumente el temor de Jehová. Porque, por ejemplo, nos puede pasar que me llegó el sueldo, mi quincena, y me depositaron en lunes, y pues falta hasta el domingo para yo poder entregar mi diezmo si me pagaron el lunes. Entonces algunas personas me han dicho: pastor, aquí tengo el diezmo y no lo quiero tener, ¿qué hago? Pues deposítalo a tal cuenta, o mándeselo a la hermana Gaby, como se les acomode más fácil, ¿verdad? Pero por eso, porque tienen la tentación. Entonces yo les digo: está bien, pueden entregarlo ahorita, aunque sea el lunes. Yo puedo decir eso, ¿sí? O sea, yo no soy tan estricto para decir: no, hermano, tienes que ser hasta el día domingo. Puedes hacerlo ese día. A mí me han llegado diezmos entre semana a la cuenta y yo ya lo reporto a tesorería. Pero también aprovecho y les digo: hermano, puedes guardarlo. Puedes guardarlo allí en un cajoncito, puedes tener un lugar destinado donde eso es tu diezmo y ya no lo toco. Y quien sea fiel con eso, seguro que su temor a Jehová va a ir en aumento, porque podrá tener necesidad y es muy probable que se vea tentado, pero que esa persona diga: no lo agarro, tengo necesidad, pero no lo agarro porque ese dinero no es mío, y si lo tomo, la Biblia ya me dejó en claro que estaría robando al Señor, y que incluso para recuperarlo tendría que añadir cierta cantidad para pagar del diezmo que estoy tomando. Entonces, cuando llegues a esa convicción, puedes tener ahí tu diezmo en una bolsita, en una cajita, y no lo tocas para nada, y esperas que llegue el domingo. Así que por los dos lados podemos aprender: cuando estás apresurado a entregar el diezmo, o cuando estás guardándolo, cuidándolo en tu casa y no lo tocas hasta que llega el domingo y lo entregas. Entonces, volviendo con este pasaje, Pablo les está diciendo de esta costumbre que ya se había hecho un hábito en la iglesia, que cada domingo se entregaban diezmos y ofrendas. Y Pablo lo que les está diciendo es: cuando tú pasas a depositar tu ofrenda, también vas a apartar algo, porque Pablo estaba hablando de otra ofrenda, no la ofrenda que llega a la tesorería de la iglesia, sino que Pablo se refiere a otra iglesia, a otra ofrenda. ¿Saben cuál es esa otra ofrenda? ¿Cómo? ¿Que mandaban a quiénes? A personas que había en necesidad. Ya esto lo había mencionado también anteriormente. Pablo ubicaba personas en necesidad, iglesias, ciudades que estaban en decadencia, con problemas financieros graves, y Pablo se encargaba de recoger una ofrenda. Y si había necesidad en Jerusalén, porque hubo necesidad en Jerusalén, empezó a crecer el evangelio, a propagarse el evangelio, estaba habiendo un avivamiento en muchos lugares, cuando en Jerusalén venían en decadencia, con algunos problemas de persecución, con problemas financieros, y Pablo se propone recaudar una ofrenda. No era para él la ofrenda, así que era para los hermanos necesitados, y a esa ofrenda se refiere Pablo. Así que mira, es como si les dijera: miren, hermanos, van a traer su ofrenda y aquí lo depositamos en este canastito, pero acá hay otro canastito, y esta ofrenda es para la familia, por ejemplo, la ofrenda misionera. Ya después Areli nos platicará de una ofrenda misionera que vamos a empezar a juntar, y eso es una ofrenda diferente, donde esa ofrenda misionera o para otras necesidades no entra a la tesorería de la iglesia. ¿Me estoy explicando bien? Eso es lo que se está refiriendo aquí Pablo, otro tipo de ofrenda. Así que le dice: cuando vayan a entregar su ofrenda, entréguenme esta ofrenda en otro lugar y prepárenla desde antes. Pablo no quiere que en el mero momento estén sacando la ofrenda.
Y ese es un error que muchos cometen. Hermano, tú tienes que preparar tu ofrenda, tu diezmo anticipadamente. Tu diezmo, pues es obvio, lo tienes que preparar desde que recibes tu salario. Es lo primero, hermanos. El diezmo es la primera parte que tú vas a apartar. Del 100% que te llega, lo primero que tienes que apartar es el diezmo, ¿sí? Así que el diezmo, digamos lo que es lo siguiente, es la 11ª parte de todo el sueldo, de todo el salario. Lo primero en apartar es el diezmo. Entonces eso ya lo tienes reservado, ya lo tienes separado, ya está preparado. Y después piensas en la ofrenda. También es algo que te tienes que proponer. La ofrenda, hermanos, aquí ya es cuestión de cada quien. Si destinas tu dinero, a ver, ya estoy apartando lo de la luz, lo del agua, lo del internet. ¿Qué más gastos son los gastos fijos que hacemos? A ver, díganme. La renta, los camiones, la comida, la gasolina. Ya estoy separando todo eso, ¿no? Entonces, algunos separarán, después de que separaron todo eso, dirán, ahora voy a dar mi ofrenda. Ahora voy a ver con qué cuento. Hay un apoyo acá para el Ministerio de Alabanza, hay una ofrenda allá para los misioneros, hay esto, aquello, hay lo otro, y puedes separar de eso. Pero no estás separando, cuida esto, de que no separes de lo que te sobra. Y algunos dirán, no, pastor, para que me sobre está difícil. Bueno, cuidemos eso, de no dar de las sobras, de lo ya menos importante, de lo que sea más insignificante, no desde allí. Entonces lo que Pablo nos enseña es, prepárate antes de que llegues a la iglesia. Antes de que llegues a la iglesia, tú ya tienes que tener preparado diezmos y ofrendas, para que no estés ahí en el mero momento, a ver, ¿cuánto doy? Y metes la mano y empiezas a escoger la moneda, ¿no? O revisas la cartera, híjoles, quiero ir a comer saliendo de la iglesia, y ¿cuánto doy? ¿Cuánto doy? No hagan eso. Eso es un error, hermanos, es una equivocación. Y otra vez, vuelvo a hablar de los que están ahí enfrente pidiendo la ofrenda. Y hay algunos pastores, predicadores que hasta 2 o 3 veces pueden invitar a la iglesia que pase a dar ofrenda. ¿Han visto esos predicadores? Que están ahí insistiendo, no, dale más al Señor y que te duela. Y están ahí exprimiendo a la iglesia para que den más. Una vez vi a un predicador, de esos tipos de predicadores de la prosperidad, y estaba allí viendo lo que estaban entregando y tomó el micrófono y empezó a regañarlos, empezó a ser bien duros. Les dijo, qué miserables son, ustedes no pueden conformarse a dar eso, tienen que dar más. Esa vez fue un predicador invitado y empezó a hablar, miren, el pastor merece un mejor sueldo, merece tener un mejor carro, vean la carcacha que trae. Empezó a hablar así ese hombre. Y la iglesia quedó como espantada, pero fue manipulada, porque después de eso pasaron y entregaron más dinero. Esa no es la forma en la que tienes que entregar tus ofrendas. Eso es algo que tú haces en tu casa. En tu casa tú te preparas, tú ya traes tu sobrecito, ahí, o la parte de la cartera, la parte del bolsillo, que digas, esto es mi ofrenda, esto es mi diezmo, y ya lo traes preparado. Hermanos, desde allí empieza la adoración, desde que estás separando eso para el Señor. Amén. No a la mera hora, ni mucho menos cuando te convence el predicador, tienes que dar más, tienes que dar más. Eso ya no es ofrenda para Dios, eso ya es manipulación y explotación dentro de la iglesia. Siguiente pregunta, ¿en cuál vamos? Las 5, ya apenas vamos a las 5. A las 6. El diezmo únicamente se aplica al dinero que ganamos. El diezmo únicamente se aplica al dinero que ganamos, o puedes aplicar el diezmo en otras cosas, no solamente en dinero. ¿Cómo en qué? Especie. La vida, el tiempo, especie, que podamos. Por ejemplo, mi gordito, él no tiene un trabajo, pero sí se le da un domingo, y de su domingo a su diezmo, o sea, no nomás es lo que gana, es lo que recibe. Ok, y ahí estamos igual refiriéndonos a una entrada monetaria, pero aparte de lo monetario, ¿hay algo más que podamos diezmar? Igual y eso sería como lo mínimo, hermanos. Piénsalo, como lo mínimo. Por ejemplo, tu tiempo. Si estás dedicando tu tiempo, que mínimo digas, pues mínimo voy a dar el diezmo de mi tiempo.
Y ahí no cuentes venir a la iglesia, ¿eh? Entonces, el diezmo tal vez podría ser ir y hacer evangelismo, ir y hacer una obra social, una obra de caridad, ir y servir dentro de la iglesia. Gracias. Hay necesidades, hermanos, tantas necesidades que hay entre nosotros, que cuando tú tienes empatía, cuando tú te relacionas bien con las personas, te encuentras las necesidades que ellos tienen. Entonces te puedes encontrar a una mujer viuda, por ejemplo, a una mujer anciana, una mujer que tiene necesidad y no hay quien vea por ella, o tal vez tendrá hijos, pero los hijos no están al pendiente, y que tú ves esa necesidad. Entrégate tu tiempo para que vayas y la visites, y lleva algo. No lleves la prisa, la carrera, ya me voy, nos vemos. Lleva algo. Y puede ser incluso, hermanos, si hablamos de puro tiempo, está bien que lo inviertas, que inviertas tu tiempo platicando con un anciano que nadie quiere escucharlo, un anciano que ya mejor está ahí calladito, cohibido, y que se siente inútil, que no sirve para nada. ¿Has visto ese tipo de ancianos? Que tú dediques tiempo para visitar a esa persona, eso es algo que tú estás ofrendando a Dios. Estás ofrendándolo a Dios, estás dando de tu diezmo, si es el diezmo de tu día, de tu semana, y lo estás ofreciendo a Dios, pero lo estás utilizando dentro de las necesidades de las iglesias. Otra vez, lo das para Dios, y ya en cuestión práctica, pues estás visitando a los hermanos. Así que aunque vayas y platiques y escuches a una persona, ya estás invirtiendo tiempo. Pero también puedes ir y llevarle un guisadito, ¿no? Unos taquitos, una comidita, y que comas con esa persona que tal vez tiene mucho tiempo comiendo sola porque nadie la visita, y que comas con ella, o que le llevas una despensita. ¿De acuerdo o no? Sí. Ok, así que, ¿vale? Escucharlos, quieren platicar y no corta la plática. Y ya después hablaremos de ministerios, vamos a hablar de dones y de ministerios. Estamos preparando unos talleres y quiero que abran su visión de tantas cosas que podemos hacer en la iglesia y afuera de la iglesia. Es decir, ministerios en los cuales tú te puedes involucrar y trabajar, servir en esos ministerios. Bueno, siguiente pregunta, la 7, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito más rápido. Las primeras preguntas son las que más tiempo nos iban a absorber, ya las próximas son más rápidas. Si debemos dinero a alguien, ¿debemos pagar antes de diezmar? ¿Qué dicen? ¿Primero pago mis deudas y después diezmo? ¿Primero qué? Hay un micrófono por allá, ¿verdad? Ok, esto lo he escuchado mucho, hermanos. Personas que tienen necesidades económicas, como todos, algunos más, algunos menos, pero hay mucha gente que dice: pastor, no puedo diezmar, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar lo otro, así como que pastor no se atreva a pedirme el diezmo, por favor, y me empiezan a platicar sus deudas, ¿no? Casi, no sé, esperan a que les dé una ofrenda o que vamos a apoyarle. Y estamos hablando del diezmo. Entonces la gente llega a decir: es que no puedo diezmar ahorita, pastor. La verdad es que hay que poner el diezmo por encima de las deudas. Primero es el diezmo, después son las deudas. Les decía, hermanos, este también es un tema de fe. Es cuestión de fe. Cuando alguien está diezmando, a pesar de las deudas que pueda tener, es alguien que le está creyendo a Dios. ¿Amén? Ok, siguiente pregunta, la 8. ¿La esposa debe diezmar aún cuando el marido no quiere que lo haga? ¿Qué opinan? A ver, levanten la mano los que dicen que sí. Bájenla. Levanten la mano los que dicen que no. Pues ¿qué creen? El libro dice que no. ¿Pero qué opina el pastor? Yo digo que sí. Yo digo que sí tiene que diezmar. Sí, así es.
Bien, muy bien. Cuando los dos están ganando, a ver, aquí en este ejemplo, imagínense a un hombre no cristiano, a uno no creyente, que no quiere diezmar ni quiere nada con la iglesia, pero la esposa trabaja, la esposa recibe su sueldo, pues ella tiene que diezmar de eso que está ganando. Pero ¿qué pasaría si ella no gana nada? Si ella no trabaja y el esposo la tiene bien limitada, muy limitada, muy limitada, ¿qué tendría que hacer esa persona? Rubén. Bien, muy bien. Entonces la respuesta sería sí. Sí tiene que diezmar, ¿sí? Cuando hay una mujer que está muy limitada, muy limitada, porque hay hombres que castigan mucho a las mujeres y le van así dosificando el dinero al día, o en el momento la mandan a la tienda con los 20 pesos que ocupa y no tiene más. Entonces sí hay gente así. ¿Y por qué hago este comentario? Porque una persona en esa situación podría llegar frustrada y decir: pastor, pero en verdad yo quiero dar, pero no tengo nada. Y puede ser que esa persona llegue con 1 peso, 2 pesos, literalmente, literal. Y de eso igual démosle. Yo le diría: pues dale de lo que tienes. El Señor ve tu corazón, ve que tú quieres en verdad darle al Señor, pero no puedes dar el diezmo. Porque ya dijimos, el diezmo es la 10ª parte. Si no estás dando la 10ª parte, entonces no es diezmo. Entonces mejor llámale ofrenda. Estarás dando una ofrenda, pero estás faltando con el diezmo. Pero hablando de una mujer que se encuentra en una situación tan miserable, porque las hemos encontrado, pues yo le enseño esto. Yo se lo enseño que cuando tenga oportunidad pueda dar, ¿sí? Y conforme a lo que ella pueda dar, conforme a lo que ella tenga autoridad, pues de ahí va a estar dando, ¿sí? Y aparte de enseñarle esto, le enseñamos algo bien importante. Ora, confía en el Señor, que Dios va a hacer la obra en tu marido, y tú ocúpate en que seas una mujer virtuosa, una mujer que aún con tus limitaciones puedas hacer mucho. Y ahí le estamos enseñando para que ella sea una fuente de bendición para alcanzar a su esposo. Ya ahí entra otro tema, el tema de alcanzar al esposo. Si alguien tiene una situación así, luego la platicamos. En cuanto al hombre, la siguiente pregunta dice: ¿el marido no debe diezmar si su esposa se opone a ello? Bueno, si para la mujer dijimos que la mujer tiene que diezmar, pues cuanto más el esposo también tiene que estar diezmando, aunque la mujer se oponga. Pregunta 10. Si una persona no ha diezmado en varios años, ¿aún le debe a Dios la cantidad que debió haber diezmado? ¿Qué opinan? Una persona que sabe del diezmo, que conoce del diezmo, que ella una vez se comprometió a dar el diezmo, pero no lo ha dado,
y no lo ha dado por 2, 3 años, la pregunta es, ¿esa persona tiene que pagar el diezmo que no ha dado al Señor? Sí. Levante la mano, ¿quién dice que sí? No se intimide, levante la mano. Levante la mano, ¿quiénes dicen que no? Ok, muy bien. ¿Cómo es de ese asunto? Si estamos endeudados con Dios, ¿Dios nos va a fiar lo que le debemos? Yo creo que eso ya no viene siendo diezmo, sino ofrenda. La verdad, probablemente que sea muy minucioso para estar apuntando. El diezmo así es. El diezmo es minucioso. Sí, pero las personas no lo son. Exacto, ese es el problema. Fíjense cómo Dios nos enseña matemáticas, hermanos. Los números son exactos, ¿verdad que sí? Y Dios nos enseña que seamos minuciosos. El Señor Jesús no es lo que está reprochando de los fariseos y escribas, porque les dicen, están diezmando de lo más mínimo. Ese no es el reproche en sí. El reproche es que lo más importante lo pasan por alto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Están colando para no comerse el mosquito, pero sí se comen el, ¿qué dice? El camello. Están colando para no violar esos pequeños mandamientos, pero sí violan los más grandotes, tragándose el camello completo. ¿Se entiende la ilustración, verdad que sí? Ok, entonces, el problema es eso. El problema es que violan lo más importante. Y estas cosas se dan su apariencia, se orgullecen diciendo, miren, yo diezmo de todo, yo cumplo fielmente con esto. El problema no es que sean minuciosos. Esto no es el problema, que tú seas minucioso con el diezmo. El problema que el Señor Jesús está reprobando allí es la maldad que hay en su corazón. No tenían amor ni por Dios ni por el prójimo. Tenían amor por el dinero. Eran personas ávaras. Entonces, volviendo con esta pregunta, voy a dar mi opinión. Tú ponte a cuentas con Dios. Tú ponte a cuentas con Dios y también no me metas en tus líos, por favor. Me han preguntado, pastor, ¿cómo le hago? Dice que esto, que aquello y que el otro. Y yo les digo, ponte a cuentas con Dios. Primeramente, arrepiéntete, porque te estás dando cuenta que has faltado con algo. Pídele perdón al Señor. Y por eso que has hecho mal, te ha dejado consecuencias a lo largo de tu vida. Así que si te quedó claro que estabas en un error, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Pero hermanos, aquí necesitamos cuidar muy bien nuestro corazón. Hablar de este tema de los diezmos y ofrendas es hablar de lo que en realidad hay en nuestro corazón, para que tú no te autoengañes, para que tú mismo no te estés engañando a ti mismo. Claro. De hecho, eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando alguien quiere retribuir, cuando alguien quiere tratar de compensar, pero en eso ya me di cuenta que no puedo saldar la deuda. En eso también consiste el perdón de Dios. El perdón de Dios no es algo que tú puedas contrarrestar, simplemente recibes misericordia. Y haciendo cuentas, el predicador expone que los 40 años de Israel en el desierto era la deuda de su pueblo, porque no quisieron dejar de trabajar. Y les cobró 40 años. Y les enseñó a depender de él. Les enseñó la dependencia, y aún así tuvo problemas cuando no querían el maná, ¿verdad? Estaban del maná. Pero la dependencia de Dios siempre viene en la palabra de Dios. Es decir, nos pone como reglas. Todo el tiempo estamos y nosotros queremos valernos por nuestras propias fuerzas. Y cuando
cuando él está diciendo que debemos de confiar en sus sistemas, sus condiciones, sus alimentos, todo. Muy bien. Sí, creo que el factor importante es el arrepentimiento. Si el pueblo de Israel no estaba arrepentido de lo que había hecho, el Señor lo cobró. Cuando vemos la parábola del siervo malvado, o sea, el rey le perdona su gran deuda, pero él no le perdona al pecador. Entonces el rey le dice, bueno, no perdonaste tampoco. Tiene que ver con la actitud de él, como siempre esto va a tener bien ligado al corazón. Porque de la abundancia del corazón va a salir todo lo que hay allí y vamos a hablarlo y lo vamos a hacer. Así es. Ok, con estos comentarios que hicieron, voy a cerrar la clase del día de hoy con dos cosas. Con lo de la pregunta, para que si algunos dicen, y bueno, pues ¿qué? ¿Voy a pagar los diezmos o no? Ponte a cuentas con Dios. Pide a Dios misericordia. Yo diría, hermanos, fíjense, pónganme atención, yo diría, borrón y cuenta nueva. El libro no dice esto, yo lo estoy diciendo. Yo diría borrón y cuenta nueva, pero encárgate de que en verdad sea un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. ¿Y por qué te digo eso? Porque eso es lo que yo he recibido de parte de Dios, borrón y cuenta nueva. En otras palabras, he alcanzado misericordia. He alcanzado misericordia, pero también existe en mí la retribución, el sentir de decir, siempre voy a estar en deuda con Dios. La verdad es que siempre voy a estar en deuda con Dios. Y yo no voy a decir, yo no quiero únicamente darle el diezmo a Dios. Yo quiero darle todo a Dios. Y yo me lo aplico a mí, Emanuel. ¿En verdad le estás dando todo a Dios? Porque se escucha muy bonito, pastor. Aquí, pues tú eres el pastor y se escucha muy romántico. Yo le he dado todo a Dios. Pero yo me pregunto cada día, ¿en verdad le estoy dando todo al Señor? Entonces a mí, yo puedo decir esto con mi limpia conciencia. Yo no tengo peso, yo no tengo problema con dar el diezmo a Dios. Porque yo doy diezmo. Yo doy diezmo de lo que yo gano, de lo que yo trabajo. Igual y luego les explico bien cómo yo manejo el diezmo que yo entrego. Pero a lo que voy es lo siguiente. Si tú tienes deudas pendientes con Dios, pide perdón a Dios. Pide misericordia a Dios. Ponte a cuentas con Dios. Pero en verdad comprométete para que a partir de allí seas fiel a Dios. Seas obediente a Dios. Y pongas en práctica este mandamiento para que aprendas el temor de Jehová. En resumen, una persona que no está cumpliendo con esto no ha aprendido el temor de Jehová. Alguien que sí está siendo fiel con sus diezmos es alguien que constantemente está aprendiendo el temor de Jehová. Lo que dijo Rubén, con esto termino, es muy interesante lo que Rubén dijo. Y aquí lo menciona el libro. ¿Dios puede cobrar el diezmo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Dios puede cobrar el diezmo. Les voy a leer algo, miren. Un agricultor tuvo una ganancia de $100,000 en la venta de un terreno. Se le exhortó a que diera el diezmo a la iglesia, pero decidió no hacerlo. Poco tiempo después, él estaba quemando maleza en la parte posterior de su propiedad, y llegó un viento fuerte, una ráfaga de viento, y llevó el fuego hacia el otro lado de la cerca, al campo de su vecino, y el vecino le demandó por los daños. El costo total de los daños del agricultor fue de, ¿cuánto crees que fue? ¿Cuánto? $10,000. Ahí estaba el diezmo, ¿sí? Ese hombre recibió $100,000. Y un hermano bien intencionado le exhortó que pues no se le olvidara el diezmo, ¿verdad? Y él se negó a dar el diezmo. ¿Por qué alguien se puede negar a dar el diezmo? Alguien puede decir, bueno, es que eso es una herencia, eso fue algo que me dio mi papá, mi mamá, y que aplique algo así como las herencias acá cuando se traspasan algunos donativos, ¿no? Por donativos no hay que pagar impuestos. Tal vez algo quieran aplicar así y decir, no estoy obligado a dar el diezmo. O sea, la gente empieza a buscar ideas, a buscar razonamientos para decir, está bien mi postura, creo que no estoy obligado a dar nada. Bueno, cada quien. Pero aquí en esta ocasión, ese hombre sufrió una pérdida. Ya vieron, está trabajando, está limpiando la maleza, está quemando el pasto, y el fuego se extendió y dañó la propiedad del vecino. Y qué curioso, ¿verdad? Que la deuda para
arreglar esos daños fue exactamente la cantidad del diezmo que debió haber dado. Y hermanos, estoy seguro que tú me vas a entender esto. Cuando no has cumplido con el diezmo, puede ser, escúchenme bien, pónganme mucha atención, que no te extrañe que después de eso algo te pasó, que ya se te descompuso el carro, que ya se te enfermó el niño, y a veces no terminas cubriendo el diezmo, terminas gastando más, porque aparte de que el diezmo se te puede cobrar, aparte de eso tienes al devorador que viene y se devora tu economía, ¿sí? Con estos comentarios que estoy diciendo, hermano, no quiero que veas a Dios como alguien malvado que disfruta en castigarte. No me das mi diezmo, vas a ver cómo te va a ir. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere enseñarte el temor de Jehová. Dios quiere enseñarte la obediencia. Dios quiere enseñarte lo que hay en tu corazón, para que lo pongas a Él por encima de tu dinero, de tus pertenencias, de cualquier cosa. Dios quiere tener el primer lugar. Por eso el diezmo es la 11ª parte, para que demuestres que lo primero es Dios. Y aparte de los diezmos, también Dios pedía primicias, ¿verdad? Las primicias del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo primero, ¿sí? Quiero que me des a mí primero. Antes de cubrir tus deudas, antes de repartir para otras cosas, primero dame a mí. ¿Te das cuenta lo que Dios nos está enseñando? Nos está enseñando que Él quiere el primer lugar. No se lo des a otras cosas. Leo un poquito más sobre esto. Un comerciante cristiano exitoso escuchaba mientras su vecino le explicaba lo enfermo que estaba su bebé, la descompostura de su automóvil y cómo una serie de gastos imprevistos se le habían estado presentando. El comerciante le preguntó a este vecino cristiano, ¿estás diezmando? El vecino contestó, no podemos diezmar. Difícilmente alcanzamos a cubrir nuestros gastos con lo que tenemos. ¿Has escuchado esto? No puedo diezmar, pastor. Apenas tengo para la comida, apenas tengo para los camiones. No podemos diezmar. El comerciante lo invitó a hacer el siguiente análisis. ¿Por qué no sumas todas las cuentas inesperadas que has recibido durante los últimos meses para ver si no equivalen al diezmo que has dejado de pagar? El vecino analizó los gastos de los meses anteriores, sumó todos los gastos inesperados y descubrió, para su asombro, que sumaban casi exactamente la cantidad que debió haber diezmado. Este vecino estaba experimentando la verdad de los principios de Dios en relación con el diezmo. Si nosotros dejamos de dar los diezmos, Dios simplemente no reprenderá al devorador. Esto es lo que quiero que veas y con esto ya terminamos. Estarías equivocado si estuvieras viendo o imaginándote a Dios como que castigándote y disfrutando y ándale para que se te quite, para que aprendas a darme mis diezmos. No es que Dios haga eso, ya lo mencioné también anterior eso. Más bien es que Dios reprende al devorador, es que Dios tiene cuidado de ti. Él quiere ser tu proveedor, Él quiere manifestarse a tu vida con providencias milagrosas. Es lo que Dios quiere hacer. Pero Dios va a hacer eso para aquellos que le obedecen, aquellos que sí se someten a Dios. ¿Y cómo alguien se somete a Dios? Cuando alguien es obediente a su palabra. Entonces aquí es donde hay muchos cristianos que no están sometiéndose a Dios en cuestión de las finanzas. Están manejando sus propias finanzas y luego vienen las cuentas, luego vienen las facturas, luego viene el devorador y no es reprendido. Porque entonces es cuando Dios se hace a un lado y el devorador viene y hace de la persona, le cobra las facturas. ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí? Eso es lo que Dios hace. Tú cumples fielmente a Dios, hay una bendición, hay una provisión, hay un sustento de parte de Dios y Dios se manifiesta de formas milagrosas. Pero si no lo haces, entonces Dios se hace un ladito y entra el devorador y hace lo que tenga que hacer en tu vida. ¿Preguntas, dudas, quejas, reclamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Hermanos, espero
que estemos aprendiendo. El tema del día de hoy pues parece como que quedó incompleto, pero aquí le vamos a dejar porque no puedo extender los capítulos. Hay otros planes, hay otras enseñanzas que queremos compartir. Y por cierto, esta fue la lección 6. Vamos a llegar hasta la lección 10 para hacer una pausa y ver principios básicos, 7 principios básicos para la vida. Vemos principios básicos que solamente duran un mes y después retomamos con los siguientes capítulos de este libro. Así que lo del diezmo hasta aquí fue la lección del día de hoy. La próxima semana la lección se va a llamar Decide no incurrir en deudas. Hay gente endeudada y para salir de tus deudas no es sacando más deudas, no es sacando más prestado. Vamos a hablar de eso la próxima semana con el favor de Dios. Pónganse de pie y vamos a orar. Demos gracias al Señor. Y si tú has aprendido algo, hermano, si Dios te ha hablado algo el día de hoy y quieres comprometerte con el Señor, pues adelante, eres tú y Dios. Yo cumplo con compartirte la enseñanza, pero tú eres responsable de poner en práctica lo que tú te comprometas a obedecer. Amén. Gracias te damos, Padre, por estas enseñanzas que son de gran valor. Apreciamos, Señor. Y yo creo que muchos de nosotros podemos reconocer que hemos fallado. Hemos fallado, Señor, con los diezmos. Habrá algunos que tal vez sí están cumpliendo con los diezmos, pero no lo han dado con el corazón correcto. No lo han dado con la motivación, con la intención correcta. Y te pido, Señor, por estos hermanos, para que aprendamos a darte correctamente, con la intención que sale de un corazón agradecido, un corazón que rebosa de alegría y que te quiera alabar y exaltar con todo lo que hagamos, y aún con los diezmos y ofrendas. Y te pido, Señor, por aquellos que están siendo movidos por tu Espíritu Santo para que te prueben, como tú le enseñas en tu palabra, que tú les dices, pruébame para que veas cómo yo te bendigo. Te pido, Señor, para que no haya ningún corazón resistiéndose a ese llamado de tu parte, Señor, porque tú ahí derramas bendición sobreabundante. Y es lo que yo quiero, Señor, para todos los aquí presentes, que haya bendición, que haya lluvia de bendiciones para todos aquí, Señor. Pero también estoy convencido que tú no vas a bendecir a nadie que no se comprometa a obedecerte, que no se comprometa a cumplir estos principios. Así que no importa la bendición de ningún pastor ni de nadie más, si no hay la obediencia de cada uno de estos individuos. Así que te pido, Dios, sigue tú hablando, que seas tú, Espíritu Santo, ayudándoles a responder estas preguntas. Tal vez aquí nosotros solamente llegamos a 10 preguntas, a la mitad de todas, pero te pido, Espíritu Santo, que tú seas el maestro de cada uno de ellos y que sigan aprendiendo a lo largo de la semana. Te pido, Dios, que aquellos que se pongan a cuentas contigo por no haber pagado los diezmos, que en realidad tengan un diálogo contigo, que en realidad platiquen contigo, que puedan entrar confiadamente ante ese trono de gracia y puedan encontrar el oportuno socorro para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, preparémonos para la alabanza. Ya saben, los espacios, los lugares que hay aquí adelante hay que cubrirlos y dejarlos de atrás vacíos para los que vayan llegando.